Muchas gracias. Siéntense, por favor. Esperen. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero gastar unos segundos. Muchas gracias. Sentémonos, por favor. Muchísimas gracias. Unos segundos de ustedes para dar unos sentidos agradecimientos a la Asociación Primero Colombia, al Luis Guillermo Echeverría, alma y nervio de este evento, a su junta directiva, al equipo de funcionarios, a los organizadores, Jorge Andrés Orozco, Carolina Salgado, Andrés Barreto, Claudia Bustamante, Daniel Echavarría. Dar todos nuestros agradecimientos a una nómina muy importante de expositores, que se la quisiera a cualquier foro del mundo. Juan Enrique Cabot, el brigadier general Russell Howard, Pascal Trujot, Carlos Alberto Montaner, Gloria Álvarez, Santiago Siri, el profesor Héctor Chamiz, Armando Regil, Gabriela Febres Cordero, Juan Carlos Hidalgo, Rosana Costa, Alberto Bernal, Plinio Apuleyo, Marta Pinto de Jar, Alberto Carrasquilla, Iván Duque, a nuestro decano Fabio Echeverry Correa, Hassan Nazar, Eva Rey, Miguel Ceballos, a todos ellos muchas gracias. Bueno, le pedí mucho a Luis Guillermo Echeverry que no me incluyera en este panel, porque les toca a ustedes pasar de unos ratos muy importantes de universidad al animal político. Voy a un ejército de la democracia, bien diferente a los ejércitos de dictaduras centroamericanas o de dictaduras del cono sur. Nuestra democracia logró pasar de unas policías políticas de Estado a una gran policía nacional. Nuestras instituciones armadas no son las instituciones de la dictadura. Nuestras instituciones armadas son las instituciones de la democracia. Un magistrado sumamente capaz de nuestra Corte Constitucional hace poco hacía el listado de los defectos de nuestra democracia, pero le faltó el segundo capítulo. Nuestra democracia ha venido corrigiéndolos uno a uno. Encuentran ustedes, muy estimados visitantes, una democracia que ha sobrevivido, se ha enriquecido, ha mejorado por sí. Un país que, a pesar de los desafíos del narcoterrorismo, ha tenido grandes avances. Por supuesto, todavía hay rezago en el respeto a los derechos de la mujer, pero observando el vecindario y muchos países del continente, aquí hay gran apertura mental para que la mujer pueda mostrar sus capacidades en el sector privado, en el sector no lucrativo, en el sector político. Este país, con muy pocos recursos de experimentación, ha logrado grandes resultados, por ejemplo en la medicina, en el área de trasplantes, por ejemplo en la experimentación sobre nuevas semillas, que en el cacao, que en el café, sobre controles biológicos. Veamos las fases de la FARC. Terminada la contienda entre los partidos, hubo remanentes de guerrillas políticas que contribuyeron posteriormente a la consolidación del grupo terrorista FARC. Yo diría que la primera fase de la FARC es una fase de sentimientos, dolores, de venganzas heredadas de la violencia política. A principios de los años 60 entra en la fase marxista-leninista. Al país lo tuvieron durante casi 3 décadas en las universidades públicas, condenado a escoger entre el marxismo de Unión Soviética, el régimen castrista de Cuba, el régimen de Ho Chi Minh en Vietnam, el régimen de Mao Zedong en China. A nuestra generación, a varias generaciones en la vida universitaria,
no les dejaron ver la posibilidad de un mundo próspero en libertad. Después vino la tercera fase de FARC, el narcotráfico y el mercenarismo. Y últimamente la cuarta fase, el narcochavismo, lo que han llamado equivocadamente la revolución bolivariana, porque en las mejores obras sobre el Libertador se encuentra que el Libertador fue un hombre de libertades y de empresa privada, no una persona de restricción de libertades, ni un líder enemigo de la empresa privada. Este marxismo moderno del narcochavismo es un marxismo con el disimulo de la baja intensidad, con la justificación de resultados electorales, no importa que sea fraudulento, y finalmente ha logrado un profundo daño, al cual nos referiremos más adelante. ¿Qué es la FARC? Entre 1998 y el 2003 fue responsable de 1.794 secuestros. La Procuraduría estima que más de 1.700 personas han sido desaparecidas por la FARC. Entre el 40 y el 50% de las personas que integran este grupo terrorista, que llegó a estar conformado en 2001 por 18.000 personas en uniforme y 12.000 milicianos, entre el 40 y el 50% fueron secuestrados, reclutados forzosamente en su niñez y en su adolescencia. La FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo. Equivocadamente aquí se habla de guerra y de conflicto, cuando lo que tenemos es un desafío narcoterrorista. La palabra guerra en alguna forma justifica el enfrentamiento armado entre contrarios. La palabra, el idioma, no solamente hay que buscarlo en sus raíces, sino también en su historia. La palabra conflicto cobró importancia en América Latina para referirse a levantamientos civiles en armas contra dictaduras. No es el caso de Colombia. Aquí lo que hemos tenido a lo largo de toda esta extensa democracia es un desafío narcoterrorista a nuestras instituciones, que ha producido baja inversión, increíble. Cuando muchos han calificado a esta como la economía mejor manejada en la anterior centuria, y así lo dice aquel libro que se publicó en el Banco Interamericano sobre el comportamiento de América Latina en términos económicos en el siglo XX, el narcoterrorismo produjo una baja tasa de inversión, más pobreza, falta de cohesión social y más violencia. Hay que preguntarse, ¿ha sido nuestra pobreza la causa del narcoterrorismo o la causa principal de la pobreza ha sido la violencia del narcoterrorismo? La violencia durante el diálogo. Hace 5 años pudo exigirse el cese unilateral de actividades criminales por el grupo terrorista FARC para condición para dialogar. Seguramente el diálogo habría empezado más tarde, pero habría empezado con pie firme. Hoy es más difícil, porque este grupo en los últimos 5 años ha ganado poder criminal, ha recuperado presencia en 60 municipios y lo más peligroso, le han permitido vocería política que la tenía proscrita por acción de los gobiernos de la seguridad democrática. ¿Permitirían los Estados Unidos en una eventual negociación con ISIS o con Al Qaeda que estos grupos, mientras negocian, continuaran asesinando soldados americanos o ejerciendo vocería política? Yo creo que aquí hay una humillación a nuestros valores democráticos. El cese del pasado 20 de diciembre, sin concentración, ¿qué produjo? Menos delitos espectaculares, más delitos menos visibles y engaño a la Colombia urbana. En efecto,
En ese cese unilateral decretado el 20 de diciembre, a partir de allí hubo menos secuestros masivos, menos asesinatos masivos de soldados y policías, menos masacres, menos explosiones y destrucciones de infraestructura, menos delitos de aquellos que llamamos espectaculares o de mayor visibilidad. ¿Pero para qué aprovecharon ese cese? Para expandir los cultivos de droga. En efecto, cuando este país había bajado a una producción de 180 toneladas métricas de cocaína, en el 2013 se registró 290, en 2014 440 y este año amplían la producción. Y eso ha sido permitido por el gobierno para levantar el paro campesino fronterizo con Venezuela en el Catatumbo. El gobierno permitió a la FARC, que presionaba a los campesinos, continuar con los cultivos de droga. Toda la frontera con Ecuador está hoy dominada por los cultivos de droga y el terrorismo. Aprovecharon también esa declaratoria de tregua para llegar a municipios de los cuales habían salido. Aumentaron extorsiones, control territorial, por supuesto, delitos menos visibles. Y entonces, con la disminución de los más visibles, le dan alguna tranquilidad, llamémoslo por su nombre, engaño a la opinión urbana. El cese bilateral es imposible. Imposible constitucionalmente, porque no se puede seguir poniendo en pie de igualdad al terrorismo con las Fuerzas Armadas de la democracia. La nuestra no es la Fuerza Armada de Videla, no es la Fuerza Armada de Pinochet, no es un ejército dictatorial de Centroamérica. La nuestra es la Fuerza Armada de la democracia, que no se le puede poner en pie de igualdad con el terrorismo. Abandonemos el tema eminentemente jurídico constitucional desde el punto de la conveniencia. ¿Cómo van a paralizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo sobre pretexto que hay un cese bilateral con la FARC? Si la FARC está en colusión en muchos sitios del país con otras guerrillas, narcoguerrillas como el ELN o con bandas criminales. Muy respetados analistas internacionales, en el Catatumbo o en el nudo de Paramillo las guerrillas producen coca y las negocian con lo que se llama Bacrín, con las nuevas bandas criminales que ayudan a estos grupos guerrilleros a llevarlas al extranjero. Nuestra propuesta es un cese unilateral con verificación y con concentración, en un sitio de tamaño prudente, no de frontera, no estratégico para la economía, sin población civil. Y aceptamos que allí, al cumplir FARC con ese cese unilateral, estaría también a salvo de acciones ofensivas de nuestras Fuerzas Armadas. Tememos que la anunciada tregua a partir del 20 de julio será idéntica en sus resultados que la que decretaron a partir del 20 de diciembre. Nosotros pensamos que FARC dosifica al gobierno y a la comunidad colombiana, da suficientes anuncios para que el gobierno se defienda electoralmente y también produce suficiente violencia para imponerse en la mesa de La Habana. No estamos de acuerdo con el tema del desescalonamiento del conflicto. Eso equivale a que Colombia, por intermedio de su gobierno, en clara violación de la Constitución, no acepte que asesinen 10, sino 4. La vida no se puede tasar, la libertad tampoco. ¿Quién va a responder? Y que empieza el 20 de julio. ¿Y quién va a responder por los crímenes anteriores? Porque los que se están cometiendo entre el día del anuncio y el 20 de junio y el 20 de julio. Nos preocupa la impunidad, la elegibilidad política de cabecillas, al margen
de los compromisos de Colombia como país signatario de la Corte Constitucional, la impunidad da mal ejemplo. La impunidad genera nuevas violencias. Muchos, incluida mi persona, apoyamos que se reindultara al M-19 después de que lo habían indultado. Había estado en la Constituyente, en el Congreso, y muchos se han cumplido, como el doctor Antonio Navarro, pero finalmente eso autorizó que FARC y otros grupos siguieran escalando violencia. Nosotros hemos propuesto que al guerrillero raso no lo lleven a la cárcel, que le permitan el ejercicio de sus derechos políticos, pero que al cabecilla lo lleven a la cárcel, así sea con sentencias reducidas, y no le permitan elegibilidad política. Las armas y el dinero. El país ya vivió experiencias. Cabecillas como Iván Márquez y Braulio Herrera estuvieron en el Congreso. Simultáneamente la FARC, su movimiento, continuaba ejerciendo la violencia, acumulando dinero y rearmándose. Esa combinación de las formas de lucha, el país la conoció, fue funesta. Dejación de armas en la historia colombiana equivale a que el grupo las guarda y define cuándo o cuándo no usarlas. Por eso tiene que haber entrega de armas. Es inconcebible que el gobierno de Colombia le pida dinero a la Unión Europea para hacer el terminado de las minas plantadas por FARC. La revista Forbes, con exactitud, ha cuantificado esos recursos y ha dicho que FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Debe entregar su dinero para propósitos como el terminado, para propósitos como la reparación de víctimas. ¿Ustedes se imaginan FARC haciendo política con sus armas y con su dinero? Sería el final de la democracia colombiana. Pero además, no solamente lo vivimos en aquellas épocas cuando Márquez y Braulio Herrera estuvieron en el Congreso, en las elecciones de 2014, y la comunidad nacional no lo ha sancionado, tampoco lo ha penalizado la comunidad internacional. En muchos sitios del país, FARC, ELN y bandas criminales, con fusil en la mano y apuntando a la cabeza de muchos compatriotas, les prohibieron votar por Óscar Iván Zuluaga y los obligaron a votar por el actual presidente. Y nosotros ya tenemos amenazas. Hay muchos municipios de Colombia donde el partido que nos representa no ha podido inscribir sus candidatos por presiones de estos grupos terroristas. Nos preocupa de los acuerdos de La Habana, las restricciones al sector privado. Están en el gobierno dice que no las hay. Claro que las hay. Están en el preámbulo. Está en la carta donde el gobierno aceptó poner en discusión todos los puntos de lo que se ha llamado injustamente revolución bolivariana, la narco-revolución chavista. Y tercero, en las cláusulas ya publicadas ante la opinión, aparece un tratamiento a la agricultura, al sector agropecuario, donde ponen en pie de igualdad a la gente honesta del campo con bandidos. El sector privado colombiano ha tenido una confusión. Ha pensado mucha parte del sector privado, y hay que corregir esto, que el espíritu democrático de la empresa privada se tiene que traducir en apaciguamiento del terrorismo. ¡Qué peligro! Los socialistas han llegado sin oposición empresarial en muchos países. La empresa privada ha caído en el engaño. Habrá que recordar algo que nos enseñaba Plinio Apuleyo. Stalin se burlaba del capitalismo y decía que el capitalismo vendía el lazo con el cual lo iban a ahorcar. Y la palabra, el calificativo idiotas útiles, lo acuñó Lenin, refiriéndose a capitalistas e intelectuales europeos que sin medir los riesgos aplaudían lo que Lenin hacía en la Unión Soviética.
Nosotros creemos que el sector privado y las reivindicaciones sociales tienen que ir de la mano. No queremos el Brasil de los 60, gran crecimiento de la economía y simultáneamente crecimiento de la pobreza, ni la Venezuela de hoy. En algún diálogo que tuve la oportunidad de tener con el presidente Chávez, antes de que tuviéramos que reclamar por los engaños, yo le dije que sus políticas sociales eran bienvenidas, que no sabíamos si eran buenas o malas, pero que le dábamos el beneficio de la duda. Y con osadía me atreví a agregarle: para que le sean sostenibles, no es propia al sector privado. Me contestó que Castro le había dicho que se necesitaba un socialismo con petróleo y que era Venezuela. Le repliqué: con el petróleo no te alcanza si no hay un sector privado en expansión. Vemos los resultados de hoy. La inversión privada y la educación van de la mano. América Latina tiene un gran problema: el alto desempleo juvenil. Casi 600 millones de habitantes con un promedio de edad de 28 años. El menor desempleo juvenil se da en México con el 9%. Y Panamá, una nación casi con completo empleo, tiene un 14% de desempleo juvenil. El nuestro oscila entre el 17 y el 22. Enfrentar ese problema es un caso típico que nos muestra la necesidad de llevar de la mano la confianza de la inversión privada con las oportunidades a los jóvenes. Se necesita una gran inversión privada y desde el punto de vista social una gran educación relevante al emprendimiento con recursos bien orientados para apoyar las iniciativas de los jóvenes. Al oírlos a ustedes, muy distinguidos panelistas, a usted, doctor Enrique Scavot, sobre todo lo que es la innovación, yo tenía que pensar, probablemente con sesgo político, que Colombia hace 5 años todavía tenía el problema de FARC, pero había más prioridad en la innovación que en FARC. Hoy nos hemos estancado. Hoy hay más preocupación por conceder al terrorismo que por la innovación que requieren los jóvenes. En unas partes expropian al sector privado, como en Venezuela. En otras, como en Ecuador, le crean odios políticos y aquí lo asfixian con una tasa impositiva entre el 64 y el 72%. América Latina necesita más seguridad, más inversión privada, más cohesión, más instituciones, más pluralismo. No podemos seguir aceptando que la seguridad simplemente es una idea de represión de la oposición para reproducir la injusticia. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. No podemos seguir permitiendo que las instituciones sean cooptadas por el Ejecutivo o que se anule el pluralismo. Con muchas dificultades vamos a escuchar un video de María Corina Machado, quien por la creciente tendencia de anulación del pluralismo en su país no nos puede acompañar. Qué grave en esta América Latina que continúe el discurso del reparto sin el impulso a la producción. Este castrochavismo, desafecto a la seguridad, afecto a la violencia promovida por él, anula el pluralismo, anula la democracia participativa, anula la participación. Ahora que en Colombia han puesto de moda la palabra, el vocablo desescalar, déjenme decir que en mi concepto esta patria nuestra que ustedes visitan y que honran con sus luces, necesita desescalar la desmotivación de las Fuerzas Armadas, escalar la motivación de las Fuerzas Armadas, motivación que se ha perdido porque las han nivelado con el terrorismo. Esta patria nuestra necesita desescalar los impuestos y el gasto público, escalar la confianza inversionista y escalar la austeridad. Esta patria nuestra necesita desescalar totalmente la vocería política de los criminales y escalar totalmente el pluralismo democrático sin que se intente cooptar
a los medios de comunicación. Queridos amigos, entre los fundadores de Primero Colombia hay unos compañeros que están presos. Hace pocos días, una periodista de Miami me decía: ¿ustedes cómo logran tener aceptación de opinión? Sí, por ejemplo, María del Pilar está en la cárcel. Le contesté: ninguno de mis compañeros está en la cárcel por haber robado o por haber asesinado. María del Pilar está en la cárcel porque adelantó averiguaciones sobre penetración del narcotráfico, que el narcotráfico había confesado en varias de nuestras instituciones, una de ellas en un sector de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte dijo que eso era por perseguir a la María del Pilar y por eso la tienen en la cárcel. Nosotros seguiremos diciéndole al mundo qué está pasando con la justicia colombiana, con el intento pecuniario del gobierno a través de sumas gruesas de publicidad de cooptar a los medios de comunicación y afectar su libertad. Y seguiremos diciendo por qué en Colombia hay presos políticos. Hace poco leíamos muchísimos artículos que tienen un elemento temático común: se espera un final trágico para Venezuela, pero ninguna lo anticipa. La única posibilidad es la posibilidad electoral, pero sin trampa. Nosotros queremos pedir a ustedes que lleven a la comunidad internacional esta idea. Para nada sirve una misión de observancia electoral protocolaria en Venezuela, que la paseen de un sitio para otro, que la atiendan bien y al día siguiente diga que todo transcurrió dentro de la normalidad y el respeto democrático. Se conoce que el fraude de Venezuela es un fraude electrónico, es un fraude de intimidación. Allá la democracia americana no necesita en Venezuela misiones de protocolo. La democracia americana necesita en Venezuela inspecciones científicas y de valor civil de gentes capaces de defender la democracia. Hoy el gran anuncio internacional es el acuerdo con Irán. Permítanme, después de haber visto las primeras noticias, hacer esta comparación con lo que aquí se anuncia con FARC. Irán ha sido sometido a sanciones. Eso ha sido determinante para que acepte el acuerdo. Aquí quieren negarle cárcel a los responsables de delitos atroces. Y ahí la primera diferencia. Porque cuando nosotros decimos no impunidad, nos contestan diciendo que no habrá impunidad, pero no se comprometen a aceptar que la única manera ante el crimen atroz para que no haya impunidad es con cárcel. Irán ha aceptado que no construirá ni tendrá más armas nucleares, pero lo ha aceptado totalmente. Aquí lo que se habla es de desescalar un conflicto con un grupo terrorista que han aceptado ponerlo de igual a igual con el Estado democrático y que implica matar menos, destruir menos, pero seguir asesinando y seguir destruyendo. Irán ha aceptado una verificación internacional sin restricciones. Aquí hacen imposible la verificación, porque si el grupo terrorista FARC no se concentra en un sitio como condición para reanudar el diálogo, no habrá manera de verificar si cumple o no con un cese unilateral de actividades criminales. Si no se concentra, puede ocurrir lo que ocurrió a partir del 20 de diciembre. Anunciaron tregua, pero siguieron armándose, continuaron la expansión territorial, continuaron expandiendo los cultivos ilícitos. Irán ha permitido la verificación, aquí le permiten a FARC que la verificación sea imposible. Los invito a escuchar a Mario Javier Pacheco, quien ha enviado un video que representa la voz de muchos colombianos adoloridos por lo que ocurre, y a María Corina Machado,
que debería obligarnos a todos los demócratas del continente a exigir que nuestros gobiernos cumplan con la Carta Democrática. Si estas atrocidades todavía las estuviera cometiendo Pinochet, todos estarían exigiendo que se cumpla con la Carta Democrática. Pero como las comete la dictadura chavista en cabeza de Maduro, les parece a los gobiernos que está muy bien o le temen. La Carta Democrática no distingue por orientaciones ideológicas. Más aún, cuando nosotros reclamamos de los gobiernos que exijan su cumplimiento en terceros países, es porque la Carta Democrática obliga a todos los signatarios a cumplir con la democracia al interior de su país y a exigir que la democracia no se viole en los otros. Muchas gracias. Soy María Corina Machado.